Son las 4:30 de la madrugada en un campo de trigo del sur de Inglaterra. No hay viento, no hay luces, no hay ningún sonido, salvo el roce de los tallos moviéndose apenas unos milímetros. 3 horas más tarde, cuando el sol empieza a levantarse sobre la colina, un agricultor sale a revisar su cosecha y se detiene en seco. En medio de su campo hay un dibujo, no una mancha, no un círculo aplastado por el viento, un dibujo, cientos de elementos encajados unos dentro de otros, con una simetría que solo se entiende del todo cuando se mira desde el aire. El trigo no está roto, está doblado, y en el suelo, alrededor de todo el diseño, no hay ni una sola huella. Esto ha ocurrido miles de veces en los últimos 50 años. En Inglaterra, en Alemania, en los Países Bajos, en Estados Unidos, en Australia. Y durante casi todo ese tiempo, la respuesta oficial ha sido siempre la misma. Es una broma. 2 hombres lo confesaron. El caso está cerrado. Pasemos a otra cosa. Pero hay un detalle que casi nadie menciona cuando se cuenta esa historia, y es que después de la confesión, los círculos no desaparecieron. Se volvieron más grandes, más complejos, más precisos, y eso plantea una pregunta que, cuanto más se examina, más incómoda se vuelve. Si el misterio quedó resuelto en 1991, ¿qué es exactamente lo que ha seguido apareciendo en los campos durante los 35 años siguientes? Hoy vamos a mirar este fenómeno de otra manera. No vamos a preguntarnos quién los hace. Esa pregunta lleva medio siglo sin respuesta y probablemente siga así mucho tiempo. Vamos a preguntarnos algo distinto, algo que casi nadie se ha planteado en voz alta. ¿Los diseños están cambiando? Y si están cambiando, ¿en qué dirección? Porque si existiera una progresión, si se pudiera demostrar que estos patrones se vuelven medibles y sistemáticamente más complejos año tras año, entonces la conversación cambiaría por completo. Ya no estaríamos hablando de bromas, estaríamos hablando de algo que aprende. Te aviso desde ahora, a medida que avance este vídeo, las preguntas van a crecer más rápido que las respuestas. Pero antes de entrar en todo esto, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí analizamos estos misterios con datos reales, no con rumores. Empecemos por el lugar, porque el lugar importa más de lo que parece. La inmensa mayoría de los círculos de las cosechas documentados en el mundo aparecen en una sola región, el condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra. Es una zona de colinas suaves de Creta, campos abiertos de trigo y cebada y muy poca población. Desde el aire parece un tablero de ajedrez verde y dorado. No tiene nada de especial, salvo por una cosa. Wiltshire es también el corazón arqueológico de la Gran Bretaña prehistórica. Ahí está Stonehenge. Ahí está Avebury, el círculo de piedra más grande de Europa. Ahí está Silbury Hill, la colina artificial más alta del continente, construida hace unos 4.500 años, y de la que todavía hoy nadie sabe con certeza para qué servía. Ahí están las avenidas ceremoniales, los túmulos funerarios, los recintos neolíticos. En un radio de 20 kilómetros se concentra una de las mayores densidades de monumentos prehistóricos del planeta. Y en ese mismo radio se concentran también la mayor parte de las formaciones. Año tras año, década tras década, los círculos aparecen una y otra vez a corta distancia de sitios que fueron importantes para seres humanos hace 5.000 años. Ahora bien, hay una explicación muy razonable para esto. Wiltshire tiene campos grandes, planos, visibles desde carreteras elevadas, y una comunidad de aficionados enorme que vigila la zona cada verano. Si alguien quiere que su obra sea vista y fotografiada, ese es el sitio. Es lógica pura. Es la explicación más económica, y aún así, cuando uno mira un mapa con las formaciones marcadas y encima superpone los monumentos neolíticos, hay algo que cuesta quitarse de la cabeza. Los puntos se solapan demasiado bien. Puede ser una coincidencia perfectamente explicable, o puede ser la primera señal de que estamos mirando el fenómeno desde el ángulo equivocado. Ahora hablemos de la explicación oficial, y quiero hacerlo bien, sin trampas, porque es una explicación seria y merece ser contada en su mejor versión. En septiembre de 1991, 2 hombres de Southampton, Doug Bower y Dave Chorley, se presentaron ante la prensa británica y confesaron. Dijeron que llevaban desde 1978 haciendo círculos en los campos. Contaron cómo empezó. Una noche en un pub, hablando de avistamientos de ovnis en Australia, se les ocurrió que
que sería divertido dejar una marca en un campo y ver qué pasaba, y explicaron el método con total transparencia. Una cuerda, una tabla de madera y una gorra con un alambre para mantener la línea recta en la oscuridad. Fijas el centro con una estaca, tensas la cuerda, caminas en círculo pisando la tabla y el trigo se dobla y se queda tumbado en la dirección que tú decidas. No solo lo contaron, lo demostraron, hicieron una formación delante de los periodistas y después llevaron a un investigador reconocido del fenómeno a ese mismo campo, sin decirle nada, y le pidieron su opinión. El investigador declaró que era auténtica, que ninguna mano humana podía haberla hecho. Entonces Bauer y Charlie revelaron que la habían construido ellos esa misma noche. Fue devastador. Los titulares fueron unánimes. Misterio resuelto. Y hay que decirlo con claridad, porque es la verdad. Tenían razón en lo esencial. Se pueden hacer círculos en las cosechas con herramientas simples. Se ha hecho miles de veces desde entonces. Existen grupos artísticos que trabajan por encargo, que firman contratos con marcas comerciales, que construyen formaciones enormes en una sola noche y publican después el proceso. Uno de esos colectivos, conocido como Circle Makers, lleva décadas haciéndolo de forma completamente abierta, y algunos de sus trabajos han sido presentados durante años como inexplicables antes de que ellos mismos aclararan el origen. Sobre el papel, esto cierra el caso. Hay motivo, hay método, hay confesión y hay demostración práctica. En cualquier investigación normal, eso basta. Y sin embargo, hay algo que no encaja del todo, y no es una cuestión de fe, es una cuestión de cronología. Cuando dos personas confiesan haber creado un fenómeno, lo esperable es que el fenómeno se detenga o al menos disminuya cuando ellos se retiran. Bauer y Charlie tenían más de 60 años en 1991. Dijeron que trabajaban de noche, a mano, y que las formaciones les llevaban varias horas. Después de la confesión, dejaron de hacerlas. Los círculos no dejaron de aparecer, se multiplicaron. Y no solo se multiplicaron, cambiaron de naturaleza. Los diseños que ellos mostraron a la prensa eran círculos simples, anillos, combinaciones de 3 o 4 elementos, cosas que efectivamente se pueden hacer con una cuerda y una tabla. Pero las formaciones que empezaron a aparecer en los años posteriores pertenecían a otra categoría. En julio de 1996, en un campo justo enfrente de Stonehenge, apareció una formación conocida como el conjunto de Julia, 151 círculos de tamaños decrecientes formando una espiral matemática perfecta. Según los testimonios recogidos entonces, el campo estaba vacío a media tarde y la formación estaba completa poco después, en una zona vigilada, junto a una carretera transitada, en pleno día. En agosto de 2001, en Milk Hill, apareció una formación con 409 círculos distribuidos en 6 brazos en espiral, cubriendo una superficie de más de 200 metros de diámetro. 409, cada uno con su tamaño exacto, su posición exacta, su ángulo exacto, en una noche de verano inglés que apenas dura 6 horas de oscuridad real. Piénsalo un momento, no se trata solo de aplastar trigo, se trata de replantear sobre un terreno irregular, de noche, sin ver el conjunto, un diseño que solo cobra sentido desde 300 metros de altura. Cada error de posicionamiento se acumula, cada desviación de un grado se multiplica a lo largo de 100 metros. Y aún así, cuando se fotografían desde el aire, las formaciones aparecen limpias. Hay gente que puede hacer esto, está demostrado, pero la pregunta ya no es si se puede. La pregunta es por qué el nivel técnico dio un salto tan brusco justo después del momento en que el mundo decidió que el misterio estaba resuelto. Y aquí es donde la historia deja de ser una discusión sobre diseño y empieza a ser una discusión sobre biología, porque hay una diferencia entre romper una planta y doblarla. Si tú aplastas un tallo de trigo con una tabla, el tallo se quiebra, se parte por la fibra, se astilla y la planta muere en pocos días. Es física básica. A principios de los años 90, un biofísico estadounidense llamado William Levengood empezó a analizar muestras de plantas tomadas dentro de formaciones y a compararlas con plantas del mismo campo tomadas a pocos metros de distancia, fuera del diseño. Sus resultados se publicaron en 1994 en Physiologia Plantarum, una revista científica revisada por pares. Eso es un dato importante y quiero que quede claro. No estamos hablando de un blog ni de un documental. Estamos hablando de literatura científica publicada.
Lo que Levengood describió fue lo siguiente. En muchas de las muestras tomadas dentro de las formaciones, los tallos no estaban rotos, estaban doblados en los nudos, esas articulaciones que la planta tiene a lo largo del tallo, y esos nudos aparecían alargados, estirados, como si la planta hubiera crecido de forma anómala en ese punto concreto. En algunas muestras describió también pequeños orificios en la pared del nudo, del tipo que se produce cuando la humedad interna de un tejido vegetal se vaporiza muy rápido y la presión abre una salida. Su interpretación fue que algo había calentado el agua del interior de los tallos durante una fracción de segundo, un pulso de energía breve e intenso, comparable en su efecto a lo que hace un microondas, suficiente para ablandar la planta y hacerla caer sin quebrarla, no suficiente para quemarla. Hay que ser honestos con lo que sigue. Esa interpretación es minoritaria y ha sido cuestionada con dureza. Los críticos señalan que las plantas tumbadas se curvan de forma natural hacia la luz en los días siguientes, un fenómeno bien conocido llamado gravitropismo, y que eso podría explicar por sí solo el alargamiento de los nudos sin necesidad de invocar ninguna energía externa. Es una objeción sólida y no la voy a esconder, pero el trabajo de Levengood no terminó ahí. Y la parte que menos se discute es la del suelo. En varias formaciones se recogieron muestras de tierra que contenían pequeñas partículas magnéticas, esferas microscópicas de hierro, que no aparecían en el suelo circundante del mismo campo. Y en algunos casos se describieron alteraciones en la estructura cristalina de la arcilla, del tipo que normalmente se asocia con exposición a temperaturas elevadas. Ahora júntalo todo: plantas dobladas sin romperse, nudos alargados, partículas de hierro en el suelo, y en la mayoría de los casos documentados, ninguna huella de entrada ni de salida alrededor del diseño, en un campo donde cualquier pisada deja marca durante días. Si esto lo hace una persona con una cuerda y una tabla, entonces esa persona dispone de un método que altera la química del suelo y la fisiología de la planta sin dejar rastro de su propio paso. Y esa es una descripción bastante extraña de una broma. Ahora llegamos al punto que más me interesa de toda esta historia, y es el que casi nunca se cuenta, porque hasta aquí hemos hablado de formaciones individuales, pero ¿qué pasa si dejas de mirarlas una por una y las pones todas juntas, ordenadas en una línea de tiempo de 50 años? Este es el ejercicio que más de un investigador ha propuesto en los últimos años, y que las herramientas actuales de análisis de imagen harían posible por primera vez a gran escala: tomar todo el archivo fotográfico del fenómeno, decenas de miles de imágenes aéreas, cada una con su fecha, su ubicación y sus dimensiones, y medir una sola variable, no el significado, no el origen, solo la complejidad. ¿Cuántos elementos geométricos independientes contiene cada diseño? ¿Cuántos niveles de simetría? ¿Cuánta relación matemática hay entre sus partes? Nadie ha publicado todavía ese estudio completo en una revista revisada por pares, pero cualquiera puede hacer una versión aproximada simplemente ordenando las fotografías por año, y lo que aparece cuando lo haces es difícil de ignorar. En los años 70, las formaciones son elementales: un círculo, dos círculos, a veces un anillo alrededor, 3 o 4 elementos como máximo. Cualquiera diría que es viento o una broma de fin de semana. En los 80 empieza a aparecer estructura. Los círculos se agrupan, se conectan por líneas, aparecen anillos concéntricos y disposiciones simétricas. Sigue siendo simple, pero ya se nota una intención de composición. A partir de 1990 hay un salto que no es gradual, es un escalón. Las formaciones pasan de 3 o 5 elementos a 15, 20 y en pocos años a cientos. Aparecen los fractales, esas figuras que repiten su propia forma a escalas cada vez más pequeñas. Aparecen espirales construidas sobre la sucesión de Fibonacci. Aparece la proporción áurea, ese número cercano a 1,618 que la naturaleza usa en las conchas, en las flores y en la disposición de las semillas del girasol. Y en los 2000 aparece otra cosa todavía más rara: diseños que representan objetos tridimensionales proyectados sobre un plano, cubos vistos en perspectiva, estructuras que solo funcionan visualmente si quien las trazó estaba pensando en 3 dimensiones y luego las aplanó.
Fíjate bien en la forma de esa curva. No es una línea recta, no sube y baja. No hay años en los que la complejidad retroceda de forma significativa. Sube, y cada vez sube más rápido. El diseño más complejo de cada año tiende a superar al diseño más complejo del año anterior. Eso no es crecimiento constante, eso es aceleración. Y aquí está el problema. Si esto es obra humana, y probablemente en gran parte lo sea, estamos ante grupos independientes repartidos por varios países sin coordinación pública conocida que han aumentado su nivel técnico en la misma dirección, al mismo ritmo y en el mismo momento durante 5 décadas. Eso también es extraordinario, aunque de otra manera. Significaría que existe una tradición artística global sostenida durante generaciones sin organización visible, sin manuales, sin liderazgo y sin una sola filtración importante. Y si no es obra humana, entonces la pregunta es mucho peor. ¿Qué es lo que está aprendiendo? Porque hay algo más en esa curva. A medida que sube la complejidad geométrica, sube también otra cosa: la cantidad de información que un diseño así podría contener. Un círculo simple no codifica nada. Es una forma, y ya está. No hay manera de meter un mensaje dentro de un círculo, pero en cuanto tienes decenas de elementos con posiciones definidas, relaciones proporcionales y simetrías repetidas, tienes un soporte. Igual que un alfabeto no es más que un conjunto de formas hasta que alguien acuerda qué significa cada una, y en el año 2001 ocurrió algo que llevó esa idea de la teoría a un campo de trigo concreto. En 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, la humanidad envió al espacio un mensaje de radio dirigido a un cúmulo de estrellas. Era un mensaje binario de 1679 bits, diseñado para ser reorganizado en una cuadrícula rectangular. Contenía información básica sobre nosotros: los números del 1 al 10, los elementos químicos de la vida, la estructura del ADN, la silueta de un ser humano, nuestra población aproximada, el sistema solar con la Tierra destacada y un dibujo del propio telescopio que lo enviaba. En agosto de 2001, en un campo junto al radiotelescopio de Chilbolton, en Inglaterra, apareció una formación y tenía exactamente la misma estructura rectangular que el mensaje de Arecibo, con el mismo número de filas y columnas, pero los datos estaban cambiados. Donde el mensaje original mostraba nuestro sistema solar con la Tierra destacada, la formación mostraba un sistema distinto con varios planetas marcados. Donde el original mostraba una figura humana, la formación mostraba una figura de cabeza desproporcionadamente grande. Donde el original mostraba la doble hélice del ADN, la formación mostraba una hélice con una tercera cadena añadida. Y donde el original mostraba el radiotelescopio de Arecibo, la formación mostraba una estructura completamente diferente que se parecía a otra formación aparecida en ese mismo campo el año anterior. No era una copia, era en apariencia una respuesta, escrita en el mismo formato, con los mismos campos y con los valores modificados. Y el año siguiente, en 2002, en Crabwood apareció una formación con un rostro estilizado y a su lado un disco que contenía una banda de código binario. Cuando se decodificó usando el estándar ASCII, produjo un texto en inglés, un mensaje corto con una advertencia sobre falsas promesas y una referencia a un canal que se cierra. Ahora bien, seamos rigurosos, porque este es exactamente el punto donde hay que serlo. Que un mensaje esté escrito en ASCII y en inglés es, para muchos investigadores, la prueba más fuerte de que es humano. Un código informático terrestre y una lengua terrestre son una elección muy concreta, y la formación de Chilbolton, por muy impresionante que sea, es reproducible. Es una cuadrícula de píxeles, y aplastar trigo en una cuadrícula es más fácil que trazar una espiral fractal. Pero eso tampoco cierra el caso, porque deja intacta la pregunta central. Alguien en algún lugar decidió que la forma correcta de comunicarse en un campo de trigo era el binario, y esa decisión, sea de quien sea, es la que hace que la curva de complejidad deje de ser un fenómeno estético y se convierta en un fenómeno de información. Antes de seguir, hay que poner sobre la mesa todo lo que falta, porque es mucho. No hay ningún estudio publicado en una revista revisada por pares que demuestre una progresión medida de la complejidad a lo largo de 50 años.
Esa curva que acabo de describir es una observación, no un resultado científico validado. Hasta que alguien la mida formalmente y someta el método a revisión, sigue siendo una impresión bien fundada. No hay una cadena de custodia rigurosa en la mayoría de las muestras de plantas y suelo. Muchas fueron recogidas por aficionados días después de la aparición, sin controles ciegos ni protocolos estandarizados. Eso no las invalida, pero limita mucho lo que se puede concluir de ellas. No hay ningún registro en vídeo, en 50 años, de una formación compleja formándose sin intervención humana, y esto es lo más difícil de explicar para quienes defienden un origen no humano. Se han montado vigilancias, se han instalado cámaras, se han organizado guardias nocturnas durante temporadas enteras en Wiltshire. Nada. Y hay una voz que conviene escuchar aquí. En 2011, el físico Richard Taylor, de la Universidad de Oregón, publicó un artículo en Nature dedicado precisamente a este fenómeno. Su conclusión no fue que se tratara de algo paranormal, fue justo lo contrario, y en cierto modo más interesante. Sostuvo que los círculos de las cosechas representan probablemente la forma de arte más sofisticada que existe hoy en términos de matemática aplicada, y que sus autores emplean tecnología moderna, desde GPS y punteros láser hasta, muy posiblemente, generadores de microondas portátiles capaces de doblar los tallos. Su argumento era que la ciencia debería estudiar a los artistas en lugar de fingir que no existen. Fíjate en lo que eso implica. Uno de los análisis más serios publicados sobre el tema no niega ninguna de las anomalías. Acepta que las plantas están alteradas de una forma que la presión mecánica no explica. Simplemente propone que la causa es tecnología humana avanzada, usada en secreto, por gente que nunca ha reclamado el mérito. Una afirmación extraordinaria exige pruebas extraordinarias. Eso vale para quien dice que esto viene de otro lugar. Pero también vale, y esto se olvida siempre, para quien dice que un grupo anónimo lleva medio siglo desplegando equipos de microondas en campos vigilados, sin una filtración, sin un accidente, sin una sola grabación. Ambas explicaciones piden que creamos algo difícil. Y esa es exactamente la situación en la que estamos. Ahora, aléjate un poco y mira el conjunto, porque lo que está en juego es más grande que un campo de trigo. Si la progresión es real, si de verdad estos diseños se han vuelto sistemáticamente más complejos y más densos en información durante 50 años, entonces estamos observando algo que se comporta como un proceso de aprendizaje, algo que empieza con formas elementales, incorpora estructura, incorpora matemática, incorpora código y acelera. Sea humano o no, ese comportamiento tiene una firma reconocible. Es la firma de un sistema que se optimiza, y si eso es así, la extrapolación es inevitable. ¿Qué ocurre si la curva continúa? En algún momento, la cantidad de información que puede contener una sola formación alcanzaría la de un texto escrito, no un símbolo, no una intuición, un enunciado completo, legible, verificable. Lo que nos lleva a una pregunta que en realidad no trata sobre extraterrestres en absoluto. Trata sobre nosotros. Durante 50 años hemos tenido delante un fenómeno que produce datos medibles y hemos elegido no medirlos, porque decidimos muy pronto que la respuesta ya estaba dada. ¿Cuántas veces hemos hecho eso mismo con otras cosas? ¿Cuánto de lo que llamamos conocimiento es en realidad una explicación cómoda que nadie ha vuelto a revisar desde que la aceptamos? Recapitulemos lo que tenemos, sin adornos. Dos hombres confesaron en 1991 haber creado el fenómeno y demostraron el método. Después de esa confesión, las formaciones no se detuvieron. Aumentaron en número, en tamaño y en complejidad geométrica. La mayor parte de las formaciones documentadas se concentran en una región que es también uno de los mayores conjuntos de monumentos prehistóricos de Europa. Un estudio publicado en Physiologia Plantarum en 1994 describió nudos alargados y alteraciones en muestras de plantas y suelo tomadas dentro de formaciones, aunque su interpretación sigue siendo discutida. En 2001, junto a un radiotelescopio inglés, apareció una formación con la estructura exacta del mensaje que la humanidad envió al espacio en 1974, con los datos modificados, y en 2011 un físico publicó en Nature que estas obras utilizan probablemente tecnología moderna, entre ella generadores de microondas, y que la ciencia debería estudiarlas en serio en
en lugar de ignorarlas. Cada uno de estos puntos tiene una explicación razonable por separado. Lo que nadie ha conseguido todavía es una explicación única que los cubra todos a la vez. Los campos siguen ahí. Cada verano, entre el final de julio y el principio de agosto, cuando el trigo está maduro y todavía no se ha cosechado, vuelven a aparecer. Y cada año son un poco más complicados que el anterior. Así que la pregunta te la dejo a ti y quiero tu respuesta en los comentarios, en una sola palabra. Si tuvieras que apostar hoy, ¿arte humano o algo que todavía no sabemos nombrar? Escribe arte o desconocido y dime por qué. Y quédate por aquí, porque en el próximo vídeo vamos a Wiltshire de nuevo, pero 5000 años atrás, a la colina artificial más grande de Europa, esa que alguien construyó moviendo 500,000 de toneladas de tierra, sin dejar escrito en ninguna parte para qué servía. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el siguiente.